y es que se denominan los cisnes negros. Los cisnes negros, de hecho, hay un libro muy interesante que es de Nassim Nicholas Taleb, que les recomiendo mucho que lo lean si es que no lo han leído ahora, y trata justamente de este tipo de eventos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aparecen, ¿no? Estos cisnes negros. Un poco en retrospectiva, ¿no? ¿Por qué se llama la palabra o por qué le denominan, ¿no? Cisnes negros? Viene un poco desde la antigüedad, desde la Edad Media, en cuanto los europeos hacían la exploración del mundo, ¿no? Y dentro de esta exploración, ellos tenían un paradigma en su cabeza, ¿no? Y es que todos los cisnes eran blancos, porque habían visto, bueno, muchos cisnes en su exploración y nunca se habían encontrado con nada que esté fuera de ese paradigma. Cuando llegan a Australia, precisamente, se encuentran justamente con un cisne negro. Entonces, eso rompe, es como romper un cristal, ¿no? Dentro de la mentalidad de estos descubridores, digamos, o que iban recorriendo todo el mundo. Entonces, de ahí nace la palabra cisne negro. Ahora, vamos a revisar un poco si es que los proyectos que estamos teniendo ahora en el país están en crisis y esta era, digamos, de la pandemia del COVID era un cisne negro o no. Y de hecho, ahí viene justamente la causa-efecto, ¿sí? Las causas creo que nadie en su mente en el año 2019 o inicio, antes del, previo a finales, digamos, del 2019, se imaginaba que podría suceder algo así. ¿Cuáles fueron los efectos? Bueno, aquí tenemos justamente una entrevista, ¿no? Con Leopoldo Campo, que fue realizada por Ecuavisa, respecto a cuáles fueron los impactos de este cisne negro en el sector de la construcción. Más de 5.000 millones de dólares se han perdido, ¿sí? Durante la época de la pandemia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Al final de la presentación vamos a tener los enlaces y los vínculos para toda la bibliografía, digamos, que vamos viendo aquí. Otra situación. Ahora, en el año 2001, el 19 de marzo específicamente, ¿no? La preventa de viviendas, sí que es uno de los sectores, uno de los afluentes, digamos, más fuertes dentro de la construcción, cayó el 21.60% de respecto al 2019, ¿sí? Y ojo, porque en los sectores de construcción, como prácticamente todo negocio, digamos, actual o sectores, mucho se maneja por el tema de preventa, ¿sí? Yo necesito prevender para poder ganar liquidez para mi proyecto y poder continuar con el mismo. Entonces, eso impacta muy fuerte también. Hay una radiografía del sector de la construcción recientemente realizada y hay una estadística que me gusta mucho, ¿no? Bueno, primero el peso económico. En el 2021, el sector de la construcción va a representar aproximadamente el 7.22% del PIB. Del Producto Interno Bruto, ese es un valor que a lo largo de todos los años que han venido pasando, de a poco ha venido disminuyendo. Y ahora, producto de la pandemia, este valor sigue cayendo. Entonces, el sector de la construcción está teniendo problemas en ese sentido. Pero estos problemas no son, digamos, causados por un tema de oferta o demanda. Es decir, no es que la gente esté demandando menos construcción, es todo lo contrario, sino existen factores externos, digamos, que lo están afectando al sector de la construcción. Otro dato interesante es que el sector de la construcción es uno de los puntos en los cuales la creación de empleo tiene mayor impacto. Cuando existe una construcción, ¿sí? Por cada 40 metros cuadrados se genera un empleo, ¿sí? Durante 18 meses, que es un valor significativo en cuanto a las condiciones, sobre todo actuales, ¿no? Del país. A más de que la construcción moviliza muchos otros sectores, ¿no es cierto? Como lo que son tema de alojamiento, tema de alimentación, todo lo que son ferreterías, materiales de construcción y demás. El sector de la construcción involucra muchísimas otras áreas que, combinadas como tal, es uno de los mejores impactos o de las mejores inversiones que se puede tener, sobre todo en el sector público, ¿sí? Cuando el sector público necesita un empuje y generación de empleo, generalmente el sector de la construcción es el que tiene un impacto más inmediato y, digamos, más corto y un impacto mucho más grande.
¿Ok? Temas de recaudación tributaria, ¿no es cierto? Pues como que en impuestos se han recaudado 284 millones de dólares, que es bueno, 10.15% menos respecto al año 2019. Entonces, ahí vamos viendo de que, ok, el sector de la construcción está viviendo una crisis y eso es innegable. Todos los datos estadísticos demuestran eso. Ojo, esta crisis está involucrada por factores externos. No significa que haya menos demanda, sino todo lo contrario. ¿Ok? Ahora, vamos a la siguiente parte. ¿Qué pasa si es que yo en estos momentos o durante la gestión de un proyecto futuro, quizá, pasa uno de estos cisnes negros, ¿no? Sucede, o por producto de alguna mala gestión, quizá, sucede una crisis en mi proyecto. ¿Cuál es el camino, cuál es la ruta que yo debería seguir? Vamos a ver entonces ahora un pequeño flujograma, digamos así, en el cual podemos nosotros irnos guiando en el paso a paso de cómo gestionar una crisis en caso que se dé en mi proyecto a futuro. Bien, y el primer paso es identificar la problemática. Cuando nosotros estamos en un proyecto, van a sucedernos muchos eventos que quizá no los teníamos previstos. ¿Ok? Entonces, tenemos que nosotros identificar claramente de con qué estamos tratando. Cuando sucede un evento de este tipo, el tiempo es un factor importante. Y aquí viene la parte de la reacción, ¿no? Mientras nosotros antes podamos reaccionar o tener algún plan de implementación para sobrellevar este riesgo o esta crisis eventual, el tiempo es un factor muy importante. Tenemos que analizar si es que este evento, ¿no? Como quizá pasó ahora con el tema del COVID, cómo afectó mi capacidad para conseguir los objetivos del proyecto. Siempre cuando hablamos de un proyecto hay que pensar en sus objetivos. Todo proyecto nace para lograr un fin, ¿ok? Entonces, si es que mi proyecto le sucede algún riesgo o alguna crisis, hay que analizar si es que eso le impactó y en qué forma, ¿no? Si es que me impide alcanzar estos objetivos. Y ojo, porque los objetivos del proyecto no necesariamente tratan de temas de plazo, temas de presupuesto. Quizá puedan haber otro tipo de objetivos, ¿no? Luego, debo tener la capacidad de explicar claramente cuáles fueron los motivos de este suceso, ¿no? De esta posible crisis. Y también tengo que comunicar a los posibles interesados en mi proyecto, ¿no? Dentro de un proyecto tenemos la parte del sponsor, ¿no? Que es básicamente el aspecto financiero, ¿no? El que financia el proyecto, el cliente, el equipo del proyecto y a todos ellos, ¿sí? Debemos tener esa parte de comunicación para poder retroalimentarnos. Y para yo poder analizar este evento que sucede en mi proyecto, es importantísimo que yo pueda tener indicadores, ¿sí? Indicadores y que yo pueda conocer básicamente cómo va mi proyecto. Aquí quizás si es que tengo entendido, Nicolás me comentaba que recientemente tuvieron una charla o están digamos, muy ligados con la parte de gestión o dirección de proyectos. Este es un gráfico que quizás les resulte conocido. Esta es la gestión del valor ganado del proyecto. Brevísimo, ¿para qué me sirve? Es para saber si es que mi proyecto, la ejecución de mi proyecto, va de acuerdo a lo que yo he planificado. En la curva azul vemos, es básicamente cuál es mi planificación, ¿sí? Si es que hablamos en términos de proyectos, es mi cronograma valorado, colocado en una curva acumulada, simplemente. Bien, y en cambio, a los otros dos gráficos, que es el costo actual y el valor ganado, ¿sí? Son básicamente los datos que a mí me van a servir para saber si es que estoy yendo bien, tanto en términos de plazo como en términos de presupuesto o costos, ¿sí? Entonces, en este gráfico, brevemente, podemos ver, ¿no? Que al inicio el proyecto como que iba bien, ¿no? Iba bien. Sin embargo, cuando nosotros ya alcanzamos cierto nivel, ¿no es cierto? Ahí vemos que ya existe una pequeña diferencia, como que el costo actual ya se me va disparando. Entonces, ese ya es un indicativo para que me dice, ¿no? Que algo está sucediendo en el proyecto. ¿Ok? Entonces, yo pudiendo analizar estos indicadores y, bueno, realizando todo un análisis de este evento, de este riesgo que sucedió,
tengo que responder esta pregunta. Y es que, ¿este evento es una crisis o no es una crisis? Viendo el tema del COVID, prácticamente en todos los proyectos de construcción era justamente una crisis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si es que no es una crisis? Bueno, en la dirección de proyectos justamente nos llama, ¿no? Como buena práctica a que debemos tener contingencias. Entonces, si este evento o este riesgo que sucedió no es una crisis, pues tengo que responder algunas preguntas, pues, ¿no? Una crisis generalmente es un riesgo que tiene muy baja probabilidad. Sin embargo, si es que se llega a dar, tiene un impacto muy, muy alto, ¿no? ¿A qué nos referimos con un impacto muy alto? Pues bueno, imagínense, muchas de las construcciones se suspendieron durante la época de la pandemia, en el año pasado, cuando estábamos nosotros en confinamiento. Entonces, ahí está un claro ejemplo de un muy alto impacto. Esta crisis es un cisne negro, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con cisne negro, no? Recordemos, los cisnes negros eran riesgos que eran desconocidos, es decir, no sabíamos su fuente, y también desconocidos porque no sabemos qué nos podría causar. Entonces, si es que es un cisne negro, es prácticamente eh, de lleno, que es un riesgo de baja probabilidad y podría ser de muy alto impacto. Hay que tener en cuenta también que una mala gestión de riesgos puede desencadenar una crisis. No solamente un cisne negro puede desencadenar una crisis. Si es que yo tengo un riesgo que es latente durante todo mi proyecto y eventualmente no voy generando planes de contingencia o algo que me permita mitigar o eliminar, digamos, este riesgo, entonces es posible que se dé y pueda producir una crisis. ¿Sí? ¿A qué nos referimos esto? Por ejemplo, un accidente laboral. ¿Sí? Si yo no tengo los implementos de seguridad adecuados y sucede lamentablemente algún accidente, eso sí puede desencadenar una crisis. Ese es un ejemplo mucho más ilustrativo sobre todo. Y este evento, ¿cómo afecta esta capacidad de conseguir los objetivos del proyecto, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente? Respondiendo a estas preguntas, las crisis tienen unos síntomas que son muy claros. El primero, este evento modificó o está afectando, digamos, el plazo o el presupuesto en mi proyecto en un 30% o más, ¿ya? Y no hay manera que yo pueda corregir, es decir, no hay manera en cual yo pueda volver al plazo inicial o al presupuesto que tenía pensado, digamos, inicialmente o planificado inicialmente. Si es que esto no es posible, entonces posiblemente es muy probable que sea una crisis. La cantidad de problemas de calidad en construcción afecta la satisfacción del cliente. Si es que nosotros estamos frente a, bueno, ya en nuestra etapa laboral, ustedes se van a encontrar con que dentro de la construcción existen múltiples entidades, ¿no? Sobre todo si es que estamos trabajando en el sector público, como la parte contratante, ¿no? Que es nuestro cliente, ¿sí? El que nos contrata. Tenemos la parte de la contratista, que visto desde nuestro campo seríamos nosotros, ¿no? Los constructores. Y hay también otra entidad que se llama generalmente la fiscalización en el tema público. Es muy frecuente que en el sector de la construcción, cuando no existe una adecuada gestión, existan peleas, existan roces entre lo que es el cliente, la fiscalización y la contratista o el constructor. Entonces, si es que esta cantidad de roce generalmente se da porque algo de calidad quedó subjetivo, quedó muy subjetivo, o son formas de hacer que al uno le gusta y al otro no le gusta. Entonces, esto se solventa con una adecuada gestión. Pero si no hay eso, entonces puede llegar a discusiones digamos, disculpen la palabra, a broncas, ¿no? Que nos pueden complicar muchísimo la vida, ¿sí? Entonces, hay que evitar este tipo de situaciones. El nivel de conflicto es alto. Entonces, hay proyectos en los cuales quizá ustedes ya han visto, ¿no? Se van inclusive al aspecto físico, ¿no? Se van a los puñetes, se podría decir, debido a que algo en el proyecto no está yendo bien. Entonces, el nivel de conflicto es alto. Y los objetivos del proyecto tienen una alta probabilidad que no se puedan alcanzar. ¿Ok? Y estos objetivos del proyecto hay que tener en cuenta que cada entidad tiene un diferente interés, digamos así, o tiene una perspectiva distinta. Cada uno tiene distintos objetivos respecto al proyecto que se está realizando. Entonces, si alguno de estos objetivos no se alcanza o no se puede alcanzar
es muy posible que esa entidad piense que el proyecto está en crisis, ¿no? Recordemos, ¿no? Una crisis puede ser algo real que está sucediendo o también puede ser algo que alguna persona o alguna parte interesada aprecie, lo aprecie de esa manera. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es una crisis o no es una crisis? Si no es una crisis, la dirección de proyectos, bueno, nos ayuda a gestionarla como una contingencia. Ahora, aquí estamos en proyectos que están en crisis. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Parar o suspender las actividades. Cuando hay una crisis que afecta muy fuerte, es importante no seguir haciendo más grande el hueco en el que nos estamos metiendo, ¿sí? En la problemática. Entonces es importante suspender o parar las actividades, aunque sea de manera momentánea, hasta descubrir cuál es el real impacto y cuáles son las estrategias que debemos realizar antes de continuar. Entonces, paramos las actividades y pasamos a analizar la situación. Para analizar la situación, primero, lo más importante es que hay que recordar el porqué del proyecto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y aquí me voy a permitir hacer una sobresimplificación, llamémosle así. Vamos a imaginarnos que este triángulo es una empresa, ¿ok? Es una empresa y vamos a dividirla en tres partes principales, ¿ok? La primera se va a llamar la estrategia empresarial. Esta estrategia empresarial, nuevamente, sobre simplificando, va a estar dividida en tres partes. La primera va a ser la visión, ¿no? Es decir, la empresa hacia dónde va, qué es lo que busca. Luego vamos a tener la misión, es decir, qué hace la empresa para lograr esa visión. Y finalmente vamos a tener un plan estratégico, es decir, yo tengo mi visión, tengo mi misión, es decir, el qué hago y cómo hago las cosas, y tengo mi plan estratégico que me dice, ok, todo eso, bájalo a tierra, ponte objetivos claros y que puedan ser medibles, ¿no? Tenemos otra parte de aquí, dentro de la empresa, que se denominan las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Básicamente lo que hacemos nosotros en el día a día, ¿ok? Bueno, ahí viene tanto parte de contabilidad, parte de si tenemos marketing, ventas, justamente la ejecución propia ya de los proyectos que estamos teniendo. Y luego tenemos ya los proyectos, ¿sí? Entonces, yo para completar este plan estratégico, ¿sí? Necesito de la parte de proyectos. Los proyectos son los que me van a llevar a cumplir ese plan estratégico. Estos proyectos que yo hago los paso a operaciones, ¿no es cierto? Y estas operaciones se encargan de que se vaya generando el flujo en la empresa. Entonces, cuando nosotros dentro de esta alineación, dentro de este plan estratégico, ¿ok? Puede ser que alguno de los proyectos no tenga más sentido en esta crisis, ¿no? En esta crisis puede ser que mi proyecto dentro del por qué ya no tenga una razón de ser. Digamos que teníamos que construir, digamos, se me ocurre una clínica o un hospital para ahora, para la pandemia. Entonces, si es que yo me enfrento a una crisis y este hospital o esta clínica excede, digamos, el tiempo de la pandemia, es decir, ya no es más necesario, es muy posible que eso se paralice y se deje allí. Entonces hay que tener en cuenta justamente cuál es el plan estratégico de mi empresa y si es que mi proyecto sigue teniendo sentido. Esto es muy importante cuando se da una crisis. ¿Ok? Y bueno, ¿y la empresa para qué hace esto? Bueno, pues para generar productos y servicios. Haciendo una breve, digamos que, recorrido, ¿no? De esto, básicamente, en mi plan estratégico, yo tengo los proyectos que tengo en mente, ¿no? Para completar mi visión y mi misión, tengo que ejecutar yo a estos proyectos, ¿sí? Utilizando, ¿no? Lo que es la gestión de proyectos. A ver, voy a poner un poquito más acá. Eso, lo que es gestión de proyectos. Y una vez que yo haya completado mis proyectos, pues lo paso a las operaciones. Luego con las operaciones, una vez que yo haya vendido, digamos, o haya ya usado esos proyectos con algún fin de la empresa, comparo esos resultados con los indicadores o los objetivos de mi plan estratégico. Si es que eso se cumple o no se cumple, pues me va dando ya un horizonte hacia dónde me voy a ir encaminando, ¿no? Bien, entonces, dentro del analizar esta situación, bueno, recordar el por qué, dentro de este por qué,
están los beneficios que busca la empresa con este proyecto. Recordar los KPIs, ¿no? Estos son los indicadores claves de rendimiento. Priorización. Puede ser que mi proyecto, luego de esta crisis o de este evento que desencadenó, digamos, esta situación, puede ser que ya no tenga la misma prioridad que antes. Entonces, debo conocer claramente, porque si mi proyecto pierde prioridad, debo conocer que es muy posible que ese proyecto no vaya a continuar. ¿Ok? Y para yo valorar, digamos, el tema de los indicadores, sobre todo, tengo que nuevamente tener claro cómo está mi proyecto. Aquí tenemos el mismo gráfico, ¿no?, que veíamos anteriormente, en el cual veíamos que aquí existía una desviación, ¿verdad? Veíamos que el presupuesto se estaba excediendo. Entonces, así gráficamente se puede ver que el proyecto parece que tiene un desvío, pero no es muy considerable. ¿Ok? Entonces, esta parte de los indicadores tenemos que poder verlas desde varias perspectivas. ¿Ok? Vamos a ver a este mismo punto en el tiempo, pero desde otra perspectiva. Y aquí tenemos los indicadores de, en este caso, rendimiento del cronograma, que es en la curva azul, ¿sí? Rendimiento del cronograma, es decir, qué tan apegados estamos con en temas de plazos, y tenemos en la línea roja qué tan apegados estamos, perdón, en cuanto a el tema de costos o de presupuesto. Entonces, aquí ya se puede observar de manera mucho más clara, ¿no?, que en cuanto a plazos, más bien, parece que estamos dentro de una desviación tolerable, pero en cuanto a temas de costos, ya vemos que estamos ya peor que rojo, ¿no? Entonces, esa desviación que parece que en el gráfico anterior era pequeña, en realidad está afectando mucho, ¿ok? Mucho, pero ¿cuánto? Vamos a ver el siguiente gráfico. En este gráfico ya se aprecia de una manera mucho más clara, ¿no?, cuál es el presupuesto de mi proyecto. Y aquí yo puedo ver que este proyecto estaba más o menos por los $450,000. Y estos cambios, ¿no?, este rendimiento del costo, está haciendo que mi proyecto, hasta el momento, o sea, ya es una estimación al completar, ¿no? Es una estimación del presupuesto a completar, puede llegar a costar casi 550 mil dólares, ¿sí? Con este punto de aquí. $550,000 respecto a 450,000. Estamos hablando de una desviación casi del 20%. Entonces, es algo muy, muy, muy representativo que debemos tener en cuenta. Este tipo de decisiones nosotros solamente las podemos tener si es que llevamos un adecuado seguimiento y tenemos claro cuáles son los indicadores de mi proyecto y cómo yo debo leerlos, se podría decir. Ahora, bueno, recordamos el porqué del proyecto. Ahora, hay que pensar en cómo está afectada esa capacidad de conseguir los objetivos del proyecto, ¿no?, que habíamos visto. ¿Será que yo necesito ajustar el proyecto? ¿Cuáles son las condiciones contractuales? ¿Ok? Y aquí vamos ya a la parte un poco más legal. Las condiciones contractuales son muy importantes dentro de los proyectos. Estamos evaluando, hablando de temas de COVID, ¿no? Estamos evaluando estos daños que fueron ocasionados por la pandemia, o estamos valorando los daños que podrían ser causados por esta pandemia que todavía sigue vigente. Conocemos bien nuestro contrato. Muchas de las veces eh, a los ingenieros, a los arquitectos nos encanta hacer, ¿sí? Nos encanta hacer, estar en campo y justamente construir, que es nuestra mayor virtud. Pero cuando estamos hablando ya, nos enfrentamos a temas legales o condiciones que son muy específicas, a veces el contrato se hace al lado. Y eso es un error muy grave, ¿sí?, que no debemos cometer. En este proyecto debemos saber cómo está nuestro contrato. ¿Será que existen vacíos legales en estos contratos que tenemos, tanto privados o como el Estado, que contemplen o que no contemplen estas compensaciones por la ocurrencia no solamente del COVID, sino justamente de estos eventos o estos cisnes negros que pueden llegar a causar algún tipo de problemática? ¿Sí? De hecho, recientemente se dio un evento que quizá conocían, eh, cuando se obstaculizó un gran barco, el Evergreen, obstaculizó el canal de Suez, ¿no es cierto?
Este evento provocó de que una gran cantidad de importaciones y de equipos que venían desde el Medio Oriente o desde el, digamos, la zona occidental de Europa hacia la parte de acá, hacia la parte de Sudamérica, porque no podían pasar por el canal de Suez y eso retrasó muchísimo el tema, sobre todo de suministros o equipos que tenían que ser provistos para proyectos acá a nivel nacional. Entonces, ¿será que eso está contemplado? Y si no está contemplado, ¿cómo debería yo contemplar para poder gestionarlo? Conocemos las expectativas del cliente también. ¿Qué espera el cliente respecto a nuestro proyecto? Puede ser que el hecho que se desencadene una crisis también haga que no solamente mi organización o mi empresa pierda prioridad el proyecto, sino puede ser que para el cliente ese proyecto pierda o puede ser que al contrario también gane prioridad. Entonces esas expectativas debemos tenerlas presentes también. ¿Qué ajustes puedo realizar yo dentro de mi proyecto? ¿Será que puedo mover plazo? ¿Será que puedo mover presupuesto? ¿El equipo de trabajo? ¿Será que me mantengo con el que tengo o lo disminuyo o puedo aumentarlo? El lugar de trabajo, ¿no? Ahora en esta época de pandemia, sobre todo los ingenieros modificaron mucho su ubicación. Cuando estaban en campo, quizá muchos pasaron ya a un tema de teletrabajo. Y bueno, y otras condiciones que ya son propias de cada proyecto. Estos tres factores principalmente tengo que analizarlos en la situación. ¿Para qué? Pues para tomar una decisión. Y es que si es que sucede una crisis en mi proyecto, yo debo decidir si es que este va a continuar o no va a continuar. Si no va a continuar, pues bueno, el proyecto se cancela, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que continúa? A pesar de que todas estas situaciones que está viendo el proyecto es muy importante para mi organización, para mi cliente, ¿cómo hago para poder continuar? ¿Ok? Y aquí vamos a entrar ya en la parte de cómo gestionar un proyecto en este Ecuador ya post pandemia. Bien, y el primer plazo y el primer paso es replanificar, ¿no? Es replanificar. ¿Cómo replanificamos el proyecto? Primero, vamos a evaluar la línea base. ¿Qué es la línea base? Básicamente, ¿cuál era mi presupuesto? ¿Cuál era mi plazo? ¿Y qué nomás debía entregar mi proyecto? Si todo eso se mantiene o qué puedo yo ir moviendo. Luego, ¿cuáles son los entregables afectados y cómo cambian? Es decir, ¿alguna parte de mi proyecto sufrió algún impacto o se vio modificado debido a esta crisis? Y si se vio modificado, ¿cómo? ¿Cómo fue modificado? Analizar escenarios y realizar estos cambios, ¿sí? Dentro de mi replanificación. Y hay algunos que pueden ser muy posibles, ¿no? Puede ser que el alcance, es decir, el proyecto como tal, no, o sus entregables sean los mismos, ¿sí? Pero puede ser que necesite yo más plazo, pero manteniendo el presupuesto, que es el caso más común. O puede ser que si debido a alguna urgencia, digamos, o una prioridad de mi cliente, ese proyecto es tan importante que yo necesito completarlo en el mismo plazo, pero para poder completarlo en el mismo plazo, quizá yo necesito mayor presupuesto o vengo afectado mi parte financiera, mi parte de costos, ¿no? Puede ser que necesite traer algo tan urgente que no puedo traerlo por barco, necesito traerlo por avión y eso involucra obviamente más costos, necesito contratar mayor mano de obra, más maquinaria quizá. Entonces, ese tipo de escenarios tenemos que analizarlos. Y luego, dentro de la gestión de riesgos de mi proyecto, porque el hecho que me haya sucedido una crisis no significa que ya voy a dejar de gestionar los riesgos, debo incluir ahora unos nuevos. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, las consecuencias, ¿no? Hablando ya de casos como estos del COVID, ¿qué pasa si es que se produce un contagio de COVID dentro de mi proyecto? Posible paralización de la obra, el costo social que eso involucra, ¿sí? Denuncias y demandas laborales, quejas y penalidades por parte del cliente y sanciones que quizá me pueda poner igual mi cliente o alguna entidad de fiscalización.
¿Qué otro riesgo puedo incluir? Bueno, sobrecostos que no estuvieron previstos en algún evento inicial, ¿sí? Debido a que yo deba implementar algún tipo de infraestructura para poder completar justamente protocolos de bioseguridad y poder prevenir respecto a algún tipo de contagio que exista, ¿no? El tema de la baja productividad debido a las medidas de distanciamiento social o porque existe algún tipo de afección. Hay personas que no realmente les afecta todo el entorno social, digamos, que vivimos en esta época de COVID y no trabajan de la misma manera, ¿sí? No trabajan ya por un nivel psicológico, justamente por ese temor, se cuidan mucho. De hecho, hay personas que ni siquiera permiten o no les gusta que les tomen la temperatura, ¿no? Entonces hay que ser empáticos con ellos y debemos más bien poder conocerlo para gestionar esa eventualidad. Y bueno, y más aún en el sector de la construcción, porque muchas de las veces existen personas que debido a la necesidad del trabajo, ni siquiera comentan de que están con algún caso cercano de COVID o ellos mismos tienen COVID y asisten al lugar de trabajo y bueno, obviamente tenemos un riesgo potencial ahí de contagio. Entonces, eso también tenemos que tenerlo presente. Ahora, una vez que yo haya replanificado, ahora sí voy a continuar el proyecto, voy a continuarlo haciendo, ¿no? Bien, voy a continuar el proyecto que ya venía haciéndolo. Ahora, ¿y qué pasa con los proyectos nuevos? ¿Sí? ¿Será que también lo puedo hacer igual que antes? La respuesta es obvia, ¿no? Ya no, ya estamos viviendo en una nueva era. Ya no puedo yo gestionar los proyectos de la misma manera como lo hacía previo a este tema del COVID y de la pandemia, ¿no? Entonces, debemos nosotros aplicar o adaptar estas, digamos, existen estas nuevas tecnologías para poder yo gestionar mi proyecto. Y aquí hay un esquema que es, bueno, nuevamente una sobresimplificación de los procesos que existen en una empresa de construcción. Y es que hay que tener en cuenta que dentro de la construcción no solamente hay los procesos que son operativos propiamente, sino también existen procesos que son estratégicos, procesos de gerencia, de toma de decisiones, y también existen procesos de apoyo, ¿no? Como habíamos hablado, contabilidad, ventas, marketing, y demás, ¿no? Todo este tipo de procesos que sirven para poder ir llevando a mi empresa y que pueda continuar, ¿no? Dentro de los típicos procesos principales que tiene una constructora está desde la cotización y o inversión, ¿no es cierto? Toda esta parte de aquí, en la cual se busca, ¿no? Se buscan los nuevos proyectos o se cotiza en caso de trabajar con el Estado. Luego realizo esta planificación del proyecto, lo ejecuto y finalmente lo cierro, lo entrego o lo vendo en caso de que sea el caso de algún proyecto privado, ¿no? Como alguna urbanización o demás. Y durante todo este proceso yo debo llevar un monitoreo y control para saber si es que esto está pegado, nuevamente recordando ese triángulo, ¿no? De acuerdo a mi plan estratégico o si es que mi proyecto está de acuerdo al plazo o al costo que yo tenía o al presupuesto que yo tenía pensado inicialmente. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Ahora, dentro de todos estos procesos de la empresa constructora, hay que saber cuáles de ellos fueron los principalmente afectados, digamos así, y cómo podemos recuperarlos o potenciarlos inclusive dentro de la gestión de esta nueva era, digamos, post pandemia. Dentro de la gestión de un proyecto de construcción, hay algunas herramientas que son típicas en la actualidad y bueno, previo al tema de la pandemia, ¿no? Tenemos, si es que estamos hablando del sector público en el privado, ¿no es cierto? Análisis de precios unitarios, con rendimientos y demás, ¿sí? Nos basamos muchísimo en el Excel, ¿sí? El Excel sigue siendo una herramienta, eh, digamos, prevalente en todo momento. Utilizamos Microsoft Project, que también es otra herramienta para gestión, para elaborar los cronogramas y demás. Primavera, si es que estamos hablando de quizá algún proyecto de oil and gas o algo mucho más avanzado, digamos, es como que un proyecto, pero en esteroides.
O si es que ya estamos en una nueva onda, digamos, ya de los últimos años, utilizamos Trello para actividades de coordinación, quizá el Project 365, ¿no es cierto?, ya con entorno web, o si es que queremos algún tablero, digamos, para control de indicadores, un Power BI, y bueno, muchísimas otros tipos de herramientas. Estas son las herramientas típicas con las cuales se ha venido trabajando hasta el momento. Entonces, hay que comprender que estas herramientas solas quizá ya no sean suficientes para poder gestionar proyectos de ahora en adelante, ¿sí? Existen ahora nuevas herramientas que debemos saber potenciarlas, identificar en qué procesos vimos como en la lámina anterior y poder potenciar esa parte de allí. Y bueno, para las personas que conozcan un poco más, justamente quizá llevar a un proceso de transformación digital, ¿sí? Y este proceso de transformación digital es básicamente eso, ¿no? Conocer cuál es el giro de negocio de mi empresa, ver cuáles son sus procesos, ver cómo potenciar estos procesos con el uso de tecnología, poder capacitar y entrenar a mi gente dentro de todos estos procesos y esta nueva realidad y poder ir ejecutándolo, ¿sí? Y viendo, bueno, si es que está funcionando o no, y ir tomando las medidas del caso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas herramientas nuevas, llamémoslas así? Bueno, hay algunas, ¿no? Como BIM, ¿sí? Bueno, y BIM es algo que no solamente es una herramienta, ¿sí? Es algo mucho más grande, es todo un modelo de gestión, ¿ok? Pero vamos a colocar aquí las herramientas propias de BIM, los recorridos virtuales que también nos permiten, sin salir de la oficina, irnos al campo, digámoslo así, sobre todo ahora en temas de pandemia, ¿no? Del COVID, en los cuales la movilización quizá sea complicada, realidad virtual, realidad aumentada, el seguimiento de los KPIs, ya no solamente llevados a un tema de escritorio como un proyecto en el cual yo le voy actualizando y viendo cuáles son los indicadores, sino tiene que ser mucho más generalizado para los interesados, ¿no? El cliente, alguna fiscalización, otras partes de la empresa misma, inteligencia artificial y demás. ¿Ok? Estas son algunas de las herramientas nuevas. Y ahora me he permitido, dentro de la parte de la gestión ya producto en este Ecuador, digamos, post pandemia, me he permitido mostrarles ahora cómo al menos nosotros llevamos nuestros proyectos en esta nueva era. Y para ello hay una herramienta que nosotros utilizamos principalmente que engloba muchas de estas herramientas nuevas, ¿no? En la cual nosotros podemos ver los indicadores, ¿sí? En línea, en los cuales podemos saber, justamente recuerdan en la encuesta para los que respondieron, hay una pregunta que es vital y que queremos nosotros siempre conocer, es ¿cómo está tu proyecto? ¿Ok? Entonces, yo solamente puedo responder esto si es que conozco los indicadores clave de mi proyecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, ver justamente cómo están los avances de obra, cómo están estas curvas, ¿no? En cómo les íbamos analizando una a una y ver el comportamiento y posibles desviaciones en cuanto a la ejecución versus la planificación de mi proyecto, si es que estoy yendo de acuerdo o no. Y también poder involucrar, digamos, muchas de estas tecnologías que están no solamente en el computador, ¿no? Sino ya en nuestros teléfonos celulares dentro de toda esta parte de, bueno, transformación digital y justamente los dispositivos móviles que nos podemos llevar a cualquier lado. Entonces, es importante que yo conozca esta información en todo momento. Aquí hay algunas herramientas que me he permitido, digamos, he solicitado el permiso para poder mostrarles a ustedes cómo están, cómo se pueden ir involucrando, digamos, dentro de la gestión de mi proyecto. Y una de ellas, y que es muy, muy interesante, con la cual vamos a empezar, es la parte de realidad aumentada, ¿sí? La realidad aumentada que va de la mano, digamos, con temas en los cuales hay otra herramienta aquí que se llama Augin, ¿sí? Quizá algunos le han escuchado. Y Augin lo que me permite, como podemos ver ahí en pantalla, es cargar este archivo BIM que yo tengo en mi computador, llevarlo a un dispositivo móvil, ¿sí? Para poder yo ir observando cómo están los detalles de
de mi proyecto, ver cómo se puede definir o poder resolver, digamos, alguna situación que quizá en campo no esté tan clara, ¿sí? Poder realizar todo este tema de, eh, digamos, interacción, ¿sí? Con mi proyecto, ¿sí? A través de mi dispositivo móvil, ver sus detalles en un nivel que quizá antes no era posible, ¿sí? Y aquí también aprovechar la parte de la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Es básicamente llevar ese proyecto o ese proyecto que tenemos en algún archivo BIM, llevarlo a una parte de interacción a través de la pantalla de nuestro celular con una interacción con objetos ya reales, digamos así. En este caso, estamos viendo nosotros que sobre una mesa tenemos a mi proyecto, ¿no? En esta casa para poder ir viendo y mostrando sobre todo a los interesados en mi proyecto. Puedo ir realizando cortes, ¿sí? A algunos niveles de este proyecto y llegar a un nivel de detalle en el cual yo, con mi cliente, con fiscalización o con alguna otra entidad, con subcontratistas y demás, pueda llegar a resolver esos detalles que quizá en campo o en planos no se puedan llegar a alcanzar. Entonces, no solamente hacer un tema BIM en mi computador es muy atractivo, digamos, sino yo debo tener la capacidad de poder llevarlo en la palma de mi mano. Puedo ir también hacer un tema de como rayos X, ¿no? Tener una translucidad a través de las paredes para justamente ver este nivel de detalle. Si es que yo lo tengo ya con todo lo que son instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y demás, pues me va a ayudar muchísimo el momento en que yo esté en campo, porque como todos debemos conocer, si es que hay algún problema en campo, es mucho más costoso que si tuviera el mismo problema, pero en el escritorio, en la pantalla de diseño. Entonces, de hecho, hay una relación que es muy interesante. Se dice que lo que cuesta en diseño o en planificación, ¿sí? Representa el valor de uno, ¿ok? Y cuando ese mismo problema, que quizá pudo haberse resuelto en diseño o en planificación, se presenta en campo durante la ejecución de mi proyecto, vale 40 veces lo que me pudo haber costado quizá 1 hora o 2 horas en la pantalla de diseño. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Otra herramienta interesante que nosotros utilizamos muchísimo es el recorrido virtual. ¿Qué es el recorrido virtual? Bueno, el recorrido virtual, pues básicamente es tener imágenes o recorridos, digamos, en 360 grados de todo nuestro proyecto o de toda la obra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestros interesados, nuestros clientes, fiscalización y demás, puedan acceder y visualizar la obra, ¿sí? Prácticamente como si estuvieran allí. Esto permite generar una sensación de confianza y de tranquilidad en ellos, dado que debido a todos esos temas, mucho más ahora que estamos viviendo un confinamiento parcial, se podría decir, de que las actividades van avanzando o si no van avanzando, pues que se conozca para que el cliente pueda establecer claramente cuál es o qué es lo prioritario para él, ¿sí? Y nos pueda dar esa retroalimentación. Estos recorridos virtuales nos permiten ir conociendo a niveles que antes quizá no eran posibles, a niveles de detalle, en los cuales nosotros podemos identificar las problemáticas o quizá también mostrar, ¿sí? Sin necesidad de ir a campo, de posibles inconvenientes que yo tenga, ¿sí? Tanto a mi cliente, a fiscalización o demás. Tengo un nivel de interacción en el cual prácticamente estoy limitado solamente a lo que yo quiera, al nivel de detalle que quiera mostrar. Puedo hacerlo algo muy sencillo con 2 o 3 imágenes o quizá puedo hacer un recorrido completo, ¿no? Como estamos viendo en esta parte que es una plataforma para la construcción de una subestación eléctrica, ¿sí? Que se estaba desarrollando que está desarrollándose hasta ahora. ¿Ok? Eso nos permite brindar esa confianza al cliente. Y bueno, me he permitido mostrarles esta herramienta debido a que comprende, digamos, muchas de las situaciones no, de las herramientas nuevas, ¿no? De transformación digital para la construcción, como por ejemplo temas de ubicación, ¿no? Saber exactamente en dónde está la obra. Muchas de las veces, cuando estamos hablando sobre todo con el sector público, hay interesados que no conocen y quieren dirigirse al proyecto. Bueno, ahí se puede acceder también. Los recorridos virtuales, como vimos hace un momento, la realidad aumentada para poder lograr ese nivel de interacción
con los planos o con nuestro proyecto en su etapa de diseño. Los temas BIM, ¿no? Para también poder tener este nivel de interacción. Y también, bueno, tener ahora con las vistas con drones, ¿no? Poder ya tener una, una visualización mucho más amplia de todo lo que trata mi proyecto como tal. Bien, esas fueron algunas de las herramientas que se utilizan ahora en los proyectos de construcción en el Ecuador post pandemia. Hay algunas recomendaciones que se pueden hacer ahora para que se puedan implementar. Y bueno, la primera, conocer mejor el contrato. Nuevamente, nosotros los ingenieros, los arquitectos, no somos tan buenos, digámoslo así, o no hemos estado tan acostumbrados a la parte legal. Es importante que más bien sepamos interpretar las palabras que están en los contratos, las condiciones, los términos, para poder valorar, digamos, en caso que se nos presente alguna crisis o algún riesgo en nuestro proyecto. Igualmente, el sistema de gestión de seguridad, salud y ambiente, necesitamos estos sistemas para poder saber si es que mi proyecto está preparado, digamos, para afrontar alguna situación. Igual como veíamos el sistema anterior, en el cual es un sistema de gestión de proyectos, tenemos también o necesitamos sistemas de seguridad, salud y ambiente. En el caso del COVID, ¿cuáles son las recomendaciones de las autoridades nacionales o de la OMS que podamos implementarlos? ¿Cuáles son los planes de seguridad, salud y ambiente? De hecho, cuando estamos tratando en proyectos, sobre todo públicos, ¿sí? Existen una gran cantidad de planes que quizá puedan llegar a afectarnos a nosotros en términos de, sobre todo, presupuesto o plazo, sobre todo cuando vamos a entregar los proyectos ya al cliente final. Entonces, hay que revisar estos planes también. Si es que nosotros vamos a tener algún tema de reinicio de obra o por alguna paralización, ¿no es cierto?, por temas de COVID, qué exámenes nomás se necesitan, cuál es el protocolo de bioseguridad en caso que se dé alguna eventualidad de ese tipo. Necesitamos un nuevo sistema de gestión, quizás si es que ya estamos en una empresa y todavía seguimos utilizando las herramientas típicas, ¿no? Excel, algún software de análisis de precios unitarios y, qué sé yo, un project. Entonces, ¿será que eso es suficiente o será que necesitamos renovarnos? Es una pregunta que también debemos hacernos. Tenemos los elementos necesarios también para implementar estas nuevas medidas de prevención y control. Quizá necesito personal adicional. ¿Es posible evitar la aglomeración de personal en el proyecto? ¿Sí? O necesito revisar quizá mis procesos constructivos. Ahora el uso de la maquinaria toma muchísima más relevancia antes que la mano de obra como tal. Entonces, explotar ese tema, siempre previendo temas de costos, ¿no? También aquí viene un tema también que es muy importante. ¿Qué pasa con mi flujo de caja? ¿Sí? O mi cronograma de desembolsos o de ingresos, digámoslo así. ¿Será que esto se vio afectado por esta crisis o por esta pandemia? ¿Qué posibilidades yo tengo para analizar financiamiento? Si es que tengo un anticipo, que es típico en proyectos de construcción, es posible modificar quizás su amortización o justificarla para que no se vea afectada. Y con los proveedores. ¿Cómo están las relaciones con ellos? ¿Cuáles son las expectativas de los proveedores? ¿Existe alguna línea que se pueda negociar? Quizá, no sé, retrasar pagos o adelantar entregas, algún tipo de situación que nosotros estemos eh, viendo, ¿no? Pues en nuestro proyecto. También aquí hay un cuadro que es muy interesante en cuanto a temas ya del COVID, ¿no? Que es importante implementarlo dentro de nuestros proyectos de construcción en cuanto a la jerarquía para el control del COVID-19, ¿no? Y esta pirámide invertida es interesante porque va desde medidas que resultan más efectivas hasta medidas que resultan menos efectivas. ¿Ok? Entonces, la primera, bueno, eliminación. Es decir, ¿cómo elimino yo el riesgo de COVID con aislamiento social? Entonces, este aislamiento social, quizá en una obra per se de construcción en campo, en obra, no sea posible, pero quizás sí es posible dentro de las oficinas, dentro de los procesos estratégicos o los procesos de apoyo que tenemos, ¿no? Los procesos de cotización, ofertas, planificación, quizá eso sí puedan tener este aislamiento social.
Medidas de sustitución, bueno, no aplican dentro de esta pirámide de Johns Hopkins. Controles de ingeniería. ¿Cuáles son los controles de ingeniería? Es decir, ventilación, que existan barreras físicas para el tránsito del personal y demás. Hay los controles administrativos, ¿no? Que es básicamente modificar lo que hacemos, es decir, el teletrabajo, horarios escalonados para que no todas las personas entren en el mismo horario, evitar las interacciones, ¿no? Entre las personas, el lavado frecuente de manos y la menos efectiva, bueno, si es que debemos nosotros utilizar, sobre todo en campo, donde es casi que vital, digamos, o esencial hacer estas actividades, pues el uso de las mascarillas. Aquí también les traigo una propuesta, digamos así, de un horario sobre todo enfocado a oficina y actividades de campo también, en las cuales debamos ir al sitio de trabajo para que podamos nosotros tener esa parte de escalonada, ¿no? Es decir, que frentes de trabajo o personal de oficina ingrese de una manera escalonada, tener frecuentemente jornadas o, digamos, actividades de desinfección de los elementos personales, el lavado de manos, es decir, tiene que haber un horario para el lavado de manos, nuevamente desinfectar los objetos personales, la salida, ¿sí? Muchas de las personas salen a almorzar, salen, bueno, tanto los trabajadores como el personal administrativo salen a almorzar, entonces que esta salida también sea escalonada para evitar estas interacciones, nuevamente por la tarde, que ingresen nuevamente de una manera escalonada, desinfectar nuevamente objetos personales, lavado de manos, que existe esta desinfección nuevamente de objetos personales y esta salida escalonada. Y si es que tenemos nosotros dentro de nuestra obra o dentro de nuestra oficina servicios de limpieza, igual que estos servicios de limpieza puedan cubrir todas las áreas de la oficina al menos una vez por jornada. De esta manera nosotros logramos mitigar mucho estos posibles hechos, bueno, que estamos sucediendo ahora en esta época de pandemia. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Pues bueno, existen muchas más interrogantes, ¿no? A lo largo de toda esta situación que estamos pasando, ¿sí? Pero hay un mensaje que es muy claro y que debemos entenderlo, digamos, en este sentido. Nosotros tenemos que aprovechar al máximo este tiempo que estamos teniendo, si es que mi proyecto quizá está paralizado o si es que está con menor rendimiento y demás, para poder hacer un autoanálisis, ¿sí? Un autoanálisis de nosotros mismos y de nuestra organización, porque toda esta parte de que estamos viviendo de la pandemia, primero no va a ser para siempre, ¿sí? Y segundo, la era que venga después va a ser completamente distinta a la anterior y debemos aprovechar más bien para poder transformarnos y poder actualizarnos dentro de nuestros procesos y poder utilizar estas nuevas herramientas de cara al futuro. ¿Para qué? Para dar continuidad a nuestras operaciones y proyectos. Entonces, hay una frase de Charles Darwin que dice, no, bueno, sobreviven solo los que se adaptan, o mejor dicho, sí, sobreviven solo los que se adaptan mejor al cambio. Entonces, esa es la invitación y el mensaje detrás de esta charla. Y volviendo al libro, ¿no? Del cisne negro, la idea principal del cisne negro, ¿sí? No es tratar de predecir estos cisnes negros. ¿Por qué? Porque eran, recordemos, ¿no? Eventos o riesgos que son desconocidos. No sabemos sus causas, no sabemos sus efectos. Sino más bien, una vez que estos se producen, debemos construir robustez, evitando las acciones o las actitudes negativas y más bien hacernos más fuertes y aprovechar estas actitudes positivas. Bien, nuevamente les dejo en caso de que para las personas que ingresaron luego de que se mostró, ¿no? Este link para la encuesta, es importante que les respondan porque de esta manera podemos conocer, ¿no? Cuáles eran sus necesidades y también saber cómo están los proyectos en los que están trabajando, ¿sí? Y cuáles son los temas que más les interesan a ustedes de cara al futuro. Bien, les dejo allí el link y si es que hay alguna pregunta o respuesta, permítanme, les dejo también ahí el código QR con el enlace de la encuesta.
Entonces, bueno, Nicolás, no sé si tenemos alguna pregunta. La verdad tenemos una sola pregunta, pero más que nada por cuestión de tiempo, ya empezó la otra charla. No creo que Ah, ok. tengamos tiempo para responderla, mil disculpas. Pero es más Dale, no básicamente te preocupes. sobre una respuesta corta más que nada. El costo de las herramientas de recorrido virtual, realidad aumentada, indicadores, ¿alrededor de cuánto está? Bueno, depende mucho del proyecto, ¿no? Depende mucho del proyecto, pero aprovechando, digamos, estos temas que son herramientas principalmente virtuales, ¿no? Sus costos han bajado muchísimo. Antes, al realizar un recorrido virtual, tenía un costo de $1000 cada vez que se realizaba un recorrido. Ahora, últimamente, estos que estábamos viendo tenían un costo de, si no estoy mal, creo que era $250 por hacer todo este recorrido virtual. Depende con qué frecuencia lo quieras hacer, si es único, si es solamente cada ciertos intervalos y demás. Pero sin duda, todos los costos de las herramientas que hemos visto acá tienen costos muy accesibles, digamos, para proyectos de construcción. Listo. Entonces, bueno, debido al tiempo no podemos responder otras preguntas, pero esta era la que más se repetía, el tema de los costos. En Dale. todo Eh, caso, Con sí, todo, con todo aquí les dejo las redes para que en caso tengan alguna consulta para mayor profundidad, me contacten y libremente pues resolvemos, ¿no? Cualquier duda que tengan. sí, justamente pueden encontrar el contacto ahí de Darwin y pues bueno, en todo caso, nuevamente agradecerte por la charla. En todo lo que estuvimos viendo, la verdad es que son cosas que, como les digo, aquí los asistentes no se ven en pregrado. Y pues máximo lo que logramos ver en las clases es justamente el cronograma valorado y todas las líneas que analizaba las diferentes variables que tú nos mostrabas. Pero de ahí qué hacer en estos casos fortuitos de que nos cojan crisis como esta del COVID-19, pues ya tenemos más o menos la idea de qué hacer y a quiénes incluso acudir. Eso pues Darwin. Entonces, en verdad, si tienes tú algunas palabras de cierre para, pues eso. Dale. Bueno, muchas gracias, Nicolás, a la Universidad de San Francisco por la oportunidad, ¿no? Por la oportunidad de brindarles, ¿no? Mayor valor a sus carreras profesionales. Les dejo aquí la parte de la bibliografía. Después con Nicolás, si necesitan la presentación, con gusto se las pasamos o si es que me escriben por redes, pues también. ¿Sí? Y bueno, más que nada agradecido por la oportunidad y sin duda, si es que en algún evento a futuro nos volvemos a ver, pues con todo el agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. Les dejé el link de la charla que está llevándose a cabo ahorita en los comentarios, justamente, ¿ok? Bueno, entonces con eso podemos dar cierre. Muchas gracias a todos por asistir. Que tengan una buena noche. Buenas noches a todos. Gracias, Darwin. Nos vemos. Nos vemos.